el acta de la sesión 290 que a disposición de los señores diputados y la sesión 289 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Señor secretario, proceda a la lectura de la cuenta. No hay cuenta, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. o puntos varios, sí. Fue más largo que el debate de los proyectos. Diputado Andrade. Presidente, respecto a los proyectos que vimos el día de ayer, la moción y el proyecto, uno respecto al capítulo 15 y el otro el misceláneo de reforma constitucional, recibimos ayer a un par de profesores que hicieron interesantes aportes y además se votaron en general ambos proyectos. Quisiera preguntar, si no ahora necesariamente, pero si le damos, ¿qué continuidad le vamos a dar a ambos proyectos? Entiendo que ambos están sin urgencia, entonces, pero como ya iniciamos el proceso, ya están votados en general, tal vez sería interesante ver cómo le damos continuidad. Eso, presidente. Sí, respecto del proyecto del capítulo 15 al menos, yo le pido al Ejecutivo que pueda venir y dar alguna respuesta en relación a las múltiples interrogantes que se han generado en torno al proyecto de acuerdo a las distintas exposiciones de los invitados, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante que pueda venir nuevamente el ministro del Interior. Yo propongo que lo podamos invitar, ¿no es cierto?, al ministro del Interior, y que le podamos nosotros enviar también el acta o con las exposiciones de los invitados, tanto la primera etapa, digamos, que fue hace algunos meses, como también la exposición de ayer, que se le pueda remitir y que el Ejecutivo pueda pronunciarse respecto a aquella, ¿no es cierto? Creo que es muy importante antes de ver cómo seguimos con el capítulo 15. Con el proyecto de reforma constitucional, que es más bien un proyecto misceláneo, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a verlo la próxima semana ya en particular, ¿ya? Y empezar a votar en particular, pues si no es lo que corresponde, ¿ya? Respecto al proyecto. Yo no sé si ayer fijaron plazo para indicaciones. Ya. Propongo que podamos dedicarle el martes de la próxima semana a ese proyecto, ¿ya? Y que podamos, sin perjuicio de las que podamos promover en la misma indicación, ya, plazo para indicaciones hasta el día martes a las 12:30, para que alcancen a incorporar en el comparado en la Secretaría. ¿Si le parece a la comisión? Así se acuerda, ¿ya? ¿Algún otro punto varios? ¿Sí? Estuvieron muy prolíferos ayer, sí, así que le vamos a pedir a Cheloni. Ayer no estaba, Sí, el diputado Cheloni lo vamos a... Quiero señalar que entrando a la orden del día, corresponde recibir, o correspondía recibir, porque nos pidieron por escrito asistir, pero al final algo pasó que se excusaron después de que ellos habían pedido asistir, alumnos del Centro de Alumnos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Si yo de la Chile ya estarían todos aquí, y también al Instituto de Derechos Humanos, que sí han concurrido en esta oportunidad, porque ellos querían exponer sobre la situación de las personas condenadas o sujetas a medidas restrictivas de libertad y los procesos para participar o los problemas para participar en los procesos electorales. Ellos hicieron un estudio, entiendo, de la Universidad Católica sobre esto y querían exponer lo que haya ocurrido o lo que está ocurriendo en materia de restricciones para poder participar de los procesos electorales. No pudieron venir los alumnos del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica de Chile, pero sí nos acompaña el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Branislav Marevich, ¿no es cierto? Muchas gracias por acompañarnos y le ofrezco la palabra. Pues yo no sé si es que, yo creo que ya, si es que vuelven a solicitar, podemos considerarlo, pero invitarlo nuevamente no creo que tiene mayor sentido. Director, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la invitación. Este tema para nosotros es muy importante y agradecemos mucho que la comisión nos haya realizado esta invitación para conversar sobre este tema.
solamente les voy a contar, creo que este tema ha sido abordado por el instituto desde el año 2013, con la última elección parlamentaria y la elección presidencial, donde se empezó a identificar una situación de anomalía en los hechos que no se correspondía con la Constitución Política de la República de Chile, que es básicamente que las personas que no están condenadas a pena aflictiva tienen sus derechos políticos totalmente vigentes, y además la población en prisión preventiva tiene todos sus derechos también vigentes, solamente su libertad ambulatoria está restringida, y además rige la presunción de inocencia. Esa situación fue constatada y fue relevada desde el año 2013 a nivel administrativo. Se realizaron algunas coordinaciones administrativas en esa época para lograr que tanto el servicio electoral como Gendarmería pudiera articular los medios para que esas personas pudieran votar. Sin embargo, en lo hecho, el año 2013, 2012-2013, no tuvo efecto. Y el año 2016 se tomó la decisión por parte del Consejo de accionar en materia de recursos de protección. Y el año pasado se fallaron, pero sin embargo los fallos de primera instancia y eventualmente el fallo de la Corte Suprema llegaron después de la elección presidencial. Este año hemos vuelto a accionar, pero con una particularidad. El año 2016 existieron 7 sentencias de la Corte Suprema. De esas 4 fueron, todas después de la elección de los alcaldes de las municipales del año pasado. De esas 7, 4 fueron acogidas. Eso quiere decir que la Corte Suprema reconoció que las personas en prisión preventiva o condenadas por penas no aflictivas, que están individualizadas, no hicimos una acción innominada, con nombre y apellido, esas personas tenían que tener la posibilidad de votar en esta elección. Una vez que esa sentencia, la última la última de las 4 fue en mayo, las otras 3 se perdieron, pero por extemporaneidad. La Corte Suprema dijo, porque cambió la integración de la sala, que este recurso había perdido oportunidad, por tanto se rechazaba. De parte de la Corte Suprema no hubo un rechazo de fondo. Solamente hubo 4, cuando se pronunció por el fondo, las 4 fueron acogidas. Y desde ese momento, desde el momento en que las sentencias fueron acogidas, se intentó con CERVEL y con Gendarmería realizar una mesa de trabajo, porque de parte de ambas instituciones se sostenía que no era tan fácil o que existían algunos impedimentos para hacer este ejercicio, ¿verdad?, materializado. Pero a nuestro oficio, a nuestras invitaciones, Gendarmería nunca contestó y solamente CERVEL contestó con una respuesta que nosotros consideramos que no es del todo correcta, que es que ellos no pueden garantizar ni articular los medios para que las personas privadas de libertad en esta condición puedan votar. Ante esa falta de expectativa de que pudieran votar este primer semestre, la primera quincena de agosto volvimos a recurrir en recursos de protección con mayor cantidad de población y siempre enfocándonos en las personas en prisión preventiva o las personas no condenadas a pena aflictiva. Y al respecto de los recursos de protección, en la minuta que está distribuida en la parte de atrás están todos los recursos de protección que nosotros hemos ingresado. En el caso de Antofagasta de todos los recursos tenemos sentencias de 11 regiones en primera instancia y nos queda uno pendiente. En Antofagasta se rechazó el recurso y ahora en apelación está en acuerdo en la Corte Suprema. O sea, nosotros esperamos que exista fallo de la Corte Suprema en relación a este recurso antes de la elección. En Arica se rechazó el recurso en primera instancia, también está en acuerdo en la Corte Suprema. En Concepción se acogió el recurso y está todavía se está viendo la apelación. En Iquique se rechazó el recurso, también está en la Corte Suprema. En Puerto Montt se rechazó también el recurso, también está en la Corte Suprema. En Punta Arenas se acogió y también está en la Corte Suprema. Y en Santiago hace muy poco se rechazó y la apelación fue ingresada hoy en la mañana. En La Serena se rechazó el recurso, en Talca está pendiente. En Valdivia se acogieron 2 recursos que interpusimos y en Valparaíso también se acogió el recurso. Entonces también dentro de las Cortes de Apelaciones una mitad fue rechazada y la otra mitad fue acogida, pero finalmente la Corte Suprema va a resolver que siguiendo la integración de la sala y siguiendo la jurisprudencia que tiene, debería acogerlo.
Ahora, los argumentos creo que estos son bastante claros y aquí hay un problema de probablemente de voluntad o de criterios administrativos para poder implementar esto. Acá la Constitución establece que diferentes principios, pero básicamente los derechos políticos no son eliminados para las personas que están en prisión preventiva, que además gozan de la presunción de inocencia. Y la pena aflictiva específicamente está en nuestro código como con una pena aparejada de la suspensión de derechos políticos, pero las personas que no están en pena aflictiva no tienen esa sanción. La situación en los hechos de que las personas no puedan, personas privadas de libertad no puedan votar, además de suponer una infracción a la Constitución, significa dos situaciones que también son importantes desde el punto de vista de los derechos humanos. Primero, es que le estamos dando una pena adicional a personas incumpliendo el principio de legalidad. Porque si además le estamos imponiendo a personas que tienen sus derechos políticos que no puedan votar, es una sanción adicional que no está tipificada y no está instaurada en nuestro ordenamiento jurídico porque en los hechos no se da. Y luego también es algo más de largo plazo y también aprovechando que el gobierno por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está estableciendo una mesa de reinserción social, también uno se hace la pregunta si la negativa de derecho a voto propicia la reinserción social o las finalidades de la pena, que es la rehabilitación. Cuando una persona privada de libertad, se sustrae o se amuralla fuera de los marcos de la comunidad política, no se está propiciando la rehabilitación. Si una persona que tiene derechos políticos, porque aquí no se está hablando sobre las personas que no lo tienen, si una persona que tiene derechos políticos no se le deja votar, lo que se está haciendo en el fondo es que se le está separando de la comunidad y una vez que ella salga a la calle, una vez que cumpla su pena, por cualquiera de las modalidades, cumplimiento total, buena conducta, etcétera, prácticamente la respuesta estatal fue haberlo separado de la comunidad política y qué ganas tiene también de reinsertarse, votar y ser un buen ciudadano en el sentido de la Constitución. Solamente para ponerle un dato, en base a la última estadística, nosotros no tenemos claro ni cuantificado cuánto es el padrón electoral privado de libertad, porque nosotros hicimos la presentación al CERVEL y el CERVEL nos dijo que ellos no tenían los datos. Pero nosotros haciendo una estimación, en base a la misma información de Gendarmería, 1/3 de la población penal está en prisión preventiva. Eso quiere decir que no está condenada, por tanto rige la presunción de inocencia. Y en base a las mismas estadísticas de Gendarmería, que establece que la población penal en el sistema cerrado es alrededor de 42.000, uno podría decir que por lo menos hay 10.000 personas que están en esta condición. Y esa situación, por supuesto, es preocupante. De parte del instituto estamos accionando los recursos de protección, esperamos que la Corte Suprema los acoja, pero nosotros también estamos abiertos a la posibilidad de establecer coordinaciones con el Servicio Electoral y con Gendarmería para que esto se materialice. Una de las cosas que CERVEL nos dice es que acá se necesita una reforma legislativa. Nosotros creemos, y por eso el tenor de los recursos de protección es que la reforma legislativa ayuda mucho, pero no es necesaria para realizar un derecho que ya está reconocido en la Constitución y que en la Constitución además vincula a los órganos administrativos a garantizar esos derechos. Y solamente un argumento adicional a este tema es que también uno tiene que pensar que las personas que están ingresadas a la prisión, y lo dice la misma normativa interna, nacional e internacional, que solamente tienen sus derechos ambulatorios, o sea, su derecho a la libertad ambulatoria restringido, y todos los otros derechos tienen que estar garantizados por el Estado. Y Gendarmería es, en un medio cerrado y altamente controlado, el garante de todos sus derechos. Y si no existe una reforma legislativa que pueda facilitar eso, lo lógico en este marco es que persona privada de libertad que quiera votar, Gendarmería como custodio, como garante de sus derechos, tiene que garantizar en una de las vías que esa persona pueda concurrir a votar. Esa es una de las salidas que la Corte Suprema dijo. La Corte Suprema dio dos salidas. Una, que Gendarmería saque a las personas a votar, o dos, que CERVEL instale mesas adyacentes a los recintos de votación. Esas son las dos medidas que la Corte Suprema consideró viables para esto. Esperemos que en esta ocasión sea igualmente claro. Sí. No me quedó claro la segunda alternativa, porque dijo o que Gendarmería saque a los internos a votar,
o poner mesas Cervel. adyacentes a los recursos, a A los los recintos recintos. de votación Sí. o a los recintos A los penitenciarios? recintos penitenciarios. Ah, ahí sí, Sí. ya. Ahí, Esas son ahí, las dos, ahí sí. grandes medidas Perfecto, ahí lo entiendo. que la Corte Suprema dio la alternativa. Diputado Esquella. Sí. Gracias, presidente. Agradecerle al director su presentación, decir que estoy totalmente de acuerdo. Este tema lo habíamos discutido en profundidad cuando, hace ya varios años, cuando se discutió el derecho, digamos, a sufragio a las personas que están residiendo en el exterior, que por lo demás ya tuvo su estreno en las elecciones, si mal no recuerdo, ¿no? En las primarias, exacto. El tema es más bien práctico, o sea, yo no veo ninguna necesidad de implementar una ley. Es muy extraño en el fondo la respuesta. Yo creo que es como se diría en buen chileno, patear para el córner el problema, porque el tema es meramente práctico. Con nuestro mecanismo actual, uno tiene que tener a la vista de que las personas nunca han perdido el derecho a sufragio. No es clara la magnitud, porque tampoco es llegar y decir las personas que están privadas de libertad, o sea, están en prisión preventiva, porque muchos de ellos podrían, por el artículo 16, tener suspendido el derecho a sufragio por estar acusados de, digamos, de delitos que merezcan pena aflictiva. Pero independiente de cuál es la magnitud, en los recintos penitenciarios hay personas que están inscritas o pueden estar inscritas en cualquier parte de Chile. Entonces, la alternativa número 2 de poner una mesa en el lugar, uno dice, bueno, ¿cuál mesa? Claro, la elección de presidente se podría satisfacer y las primarias presidenciales, pero ya cuando entramos, digamos, a las elecciones parlamentarias, de consejeros regionales, que decir, las municipales, ahí se nos enreda el sistema. O sea, el día que nosotros tengamos un sistema electrónico en donde uno puede acceder, digamos, a un computador y elegir el lugar en donde, o marcar más bien su voto en el lugar donde está registrado, pero independiente del lugar donde usted se ubique, yo creo que ahí se van a facilitar muchas cosas. Era uno de los incentivos que tenía el voto de chileno en el extranjero. Acá las personas que están temporalmente en Arica, pero están inscritas en Angol, han vivido toda la vida en Angol, igual no pueden votar. O sea, el derecho a sufragio lo tienen exactamente igual que quienes están en Argentina o en Estados Unidos, pero tienen la imposibilidad física, digamos, de ejercerlo. Eso se resuelve teniendo un sistema electrónico que yo creo, ojalá, el CERVEL una vez que pasen las olas de implementación de los mecanismos nuevos, porque hay que reconocer también, las cosas han funcionado entre comillas a media precisamente porque no llevan un circuito, digamos, en régimen completo. O sea, siempre tienen algo nuevo que implementar para la próxima ley. Y eso uno también tiene que entenderlo. Hoy día recién se está hablando de la cantidad de personas, el padrón de quienes figuran con más de 100 años. Bueno, ¿cómo se hace la limpieza de ese padrón? Si es que efectivamente no se tiene, si es que han fallecido esas personas en el extranjero, no se sabe efectivamente, o nadie ha dado cuenta de que ya no está viva y por consecuencia, digamos, no va a ejercer ese... En fin, está lleno de baches que hasta que no tengan una buena cantidad de tiempo en régimen, el servicio electoral yo creo que no se van a resolver. Y lo que sí ayudaría es la tecnología para ello. Ahora, volviendo al tema, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Me gustó mucho el enfoque y me imagino que tiene razones técnicas de por medio, de que es un elemento bastante gravitante desde el punto de vista simbólico en lo que es la reinserción. O sea, una persona que efectivamente no ha sufrido, digamos, consecuencias sus derechos políticos, independiente, digamos, de por qué está privado de libertad. Claro, el hecho de que pueda participar y que junto, digamos, a ejercer el voto pueda tener el acceso a la información para ejercerlo, es decir, implementar un mecanismo para que los distintos candidatos también puedan difundir sus ideas al interior de los recintos penitenciarios, otro enredo más, por supuesto, pero eso ayuda a que se sientan parte de la sociedad, o más bien entender que el castigo que están sufriendo es la privación de libertad, pero no el resto. En fin, yo creo que ese enfoque es relevante, es significativo. La respuesta no creo que esté en una ley, no veo cuál sería el sentido de la ley, digamos, qué es lo que tendría que venir a aclarar la ley, sino que tiene más que ver con un efecto práctico que, para ser franco, lo veo difícil de resolver. La pregunta que le iba a hacer, pero en parte usted ya la... No sé si tiene aproximaciones, quizás no el número exacto, pero aproximaciones de cuánto es la magnitud de quienes eventualmente, de los que están en sistema cerrado, es decir, el universo serán 47.000, 48.000, de ellos, ¿cuántos
cuántos en el fondo estarían en esta situación. Un aproximado, si Eso, gracias. Diputado Choroni. Bueno, yo creo que es bastante obvio lo que uno tiene que decir aquí, en el sentido que este es un derecho establecido en la Constitución, o sea, un derecho que no puede ser privado en absoluto y está claramente establecido que en la medida en que no tengan pena aflictiva o estén calificados como delitos terroristas, continúan con sus derechos como todos ciudadanos. Ahora, no hay duda de que lo otro significa la implementación y el Estado tiene la obligación de implementar para que finalmente se cumplan con derechos establecidos en la Constitución. Y una ley debería ser la que en el fondo, así como hicimos la votación de los chilenos extranjeros, tendría que establecer la modalidad de cómo hacerlo. Pero no significa que por la dificultad de la forma de hacerlo sea una excusa para cumplir con algo que está establecido en la Constitución. Yo creo que obviamente que el sacarlos a cumplir esta obligación es un problema más que serio, o sea, impracticable. Pero sí yo pienso que el poder votar en los lugares mismos en que están recluidos es la solución mucho más sensata. Ahora que es muy difícil de implementar, claro, pero también es difícil implementar la votación de todos nosotros en Chile, en donde tenemos que estar de repente estableciendo locales de votación en lugares remotos en los campos, en donde hay villorrio, en donde tenemos locales de votación y a veces son para 200 personas o hasta cantidades bastante... No, yo diría que eso es un promedio, ¿no? Y para eso hay que establecer las mesas y constituir las mesas. En los recintos carcelarios lo normal es que tengamos cantidades importantes de personas que tienen derecho a voto. Yo creo que aquí es una materia de una voluntad, y más que una voluntad, es, diríamos, una falta, diríamos, a un cumplimiento de una obligación constitucional. Así que yo concuerdo plenamente que eso tiene que solucionarse. Y quizás nosotros no hemos tenido la preocupación adecuada de cumplir con estas obligaciones. Diputado Andrade. Yo creo que nadie está en condiciones de poner en duda o en tela de juicio el derecho que le asiste a los ciudadanos para concurrir a votar. Y es obvio que mientras no haya un impedimento legal, eso tiene que producirse. Del mismo modo, si se trata de personas que tienen alguna dificultad para votar, hay que buscar un mecanismo para asistirlos a votar. Las personas que no están en condiciones de subir al segundo piso para poder votar en una elección normal, tienen la facultad de ser asistido y el presidente de la mesa tiene que ir donde él está para que proceda a votar. O sea, y los ciegos pueden ser asistidos por otra persona que vote por ellos. Es decir, se han ido buscando mecanismos para facilitar esto. Yo creo que la solución de esto es que pueda, a ver, lo digo de otra manera, es difícil generar condiciones prácticas mientras no se tenga la magnitud del problema. En Chile yo entiendo que hay del orden de los 50.000 personas privadas de libertad. ¿Cuántos de ellos están en condiciones, cuántos no? Entiendo una información que no se tiene y que tal vez sería interesante saber, porque si el orden de magnitud no es tan alto, la solución sería que los acompañara a votar un custodio cada vez que esto se haga. Y tal vez para eso lo que deberíamos habilitar es simplemente el voto anticipado, de modo tal de que no quede ese mismo día una tremenda situación caótica porque tienen que salir 10.000 reclusos a votar. Y eso sí es una cuestión que eso requiere ley. Pero, y si es así, creo que no sería más complicado que eso, para ser súper franco. Y tal vez esa debería ser la solución, no hay mucho más que filosofar al respecto. Sin embargo, tengo algunas otras aprensiones que quisiera expresar. ¿Yo podría entrar entonces a hacer campaña a un recinto? Porque también es un derecho que tienen los reclusos para informarse de las distintas alternativas que le ofrece... bueno, ese es un problema. ¿Ah? Pues ya salí, ya no fue. Ya pasé por eso. No, ¿para qué es para eso? Sí, claro. Pero ¿podría yo ir a panfletear o a entregar un...
¿por qué tendrían que votar todos en el mismo lugar si a lo mejor sus domicilios legales, claro, van a estar recluidos, ese es su domicilio para todo el efecto, pero a lo mejor ellos quieren concursar en un lugar donde tienen un candidato? O sea, hay un conjunto de complejidades que son parte del mismo derecho y que son parte también de los derechos que tiene la sociedad respecto de ellos, y es que ellos puedan votar informadamente. Y para eso hay que ofrecer la alternativa, porque de lo contrario se produce una situación que es completamente arbitraria, y es que la única información de votación va a ser aquellos candidatos que tienen acceso a la televisión. Y eso desdice el derecho, porque no le ofrecemos la amplia gama y diversa gama que hay hoy día de alternativas. Vaya que hay alternativas. 38 hay en el mío, no sé en cuántos de ustedes, son hartos. Entonces, para hacerse cargo de la complejidad del problema, yo me haría cargo de la complejidad del problema en su amplitud, y no solamente en decir, aquí la administración tiene que tener la capacidad que vayan a votar, y lo demás, veremos. No, o sea, debemos hacernos cargo de la amplitud del problema. En las cosas que ya le hice me podrían ocurrir cosas más. ¿Podrían ellos hacer un aporte a una campaña? Nada se lo debería impedir. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué facilidades le tiene que estar dando Gendarmería para que puedan ellos? Ahora, si está procesado por narcotráfico no sería una gran idea, pero está bien, puede ser, ¿sabe usted? Y así, o sea, si vamos a ofrecerle a los reclusos en estas condiciones la posibilidad de votar como el resto de los ciudadanos, tenemos que hacernos cargo de la amplitud de derechos que tienen los ciudadanos para participar en una contienda electoral, y eso es algo más que solo ir a votar. ¿Ya? Y creo que en ese sentido es restrictiva la visión que se está haciendo de la complejidad del problema. Hoy día es posible, ante el fallecimiento de un familiar, pedir autorización a la Gendarmería y lo acompaña un gendarme, incluso a veces tienen el buen tino de ir de civil para el momento doloroso, etc. O sea, estas cosas ocurren. Quizás el problema que tendríamos que si son 20.000 votando en una misma comuna pueden ser decisivos para la elección del alcalde o de un concejal. O sea, quiero señalar este conjunto de problemas que se tienen que sortear también. Y desde ese punto de vista tal vez la necesidad de una norma legal pudiera ser conveniente, sobre todo pensando que la mejor manera de enfrentar la dificultad es precisamente que ellos pudieran votar antes y no necesariamente en una misma vocación, sino que, porque claro, no hay, si hay 20.000, no hay 20.000 gendarmes para que los acompañen simultáneamente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo también agradecerle al director. Sí que uno puede problematizar esto hasta el infinito, ¿ya? Y incluso, yo solo quiero decir que creo que del orden de los 48.000 privados de libertad, ¿no es cierto?, en nuestro país, entonces difícil que una sola comuna tengamos 20.000. Pero efectivamente todo se puede resolver, porque todo esto se puede resolver adecuadamente si con las facultades que tiene el CERVEL, si uno efectivamente establece una buena coordinación con Gendarmería, ¿ya? Obviamente que a lo imposible nadie está obligado. O sea, alguien tiene su domicilio electoral en Punta Arenas y está en prisión preventiva en Santiago, digamos, ¿no es cierto? No, pero sí que al menos quienes tienen su domicilio electoral en la comuna, puedan, donde están, digamos, en el recinto penitenciario, al menos puedan votar en las elecciones que correspondan, ¿no es cierto? La elección presidencial, parlamentaria, consejo regional o la municipal. ¿Ya? Yo creo que eso es perfectamente posible. Uno podría también eventualmente permitir reguladamente la posibilidad de que a través de Gendarmería se pueda hacer llegar información respecto a las candidaturas. Yo creo que eso es perfectamente posible también. No se trata de que tenga que ir el candidato personalmente a hacer campaña. Algunos probablemente puedan estar muy interesados, pero que se le pueda hacer llegar información. Yo creo que eso también se puede regular perfectamente a través de Gendarmería, ¿no es cierto? Que sea que se cumpla con los requisitos que es de ecuanimidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la cantidad, los espacios, etcétera. Se puede hacer. Yo creo que todo eso es perfectamente posible de coordinar, ¿ya? Y a mi juicio para eso no se requiere ley. A lo mejor
pueden requerirse algunos cambios de rango reglamentario, ¿no es cierto?, a través de algunos reglamentos del Ministerio de Justicia en relación a Gendarmería. Eso sí creo que es posible, ¿ya? Y también de algunos acuerdos con el CERVEL. Pero creo que, si bien no vamos a poder resolver todos los problemas, porque genera muchos problemas, y eso es cierto, entre el privar absolutamente el ejercicio del derecho, ¿ya?, y el resolver todos los problemas que se pueden generar, hay un espacio para que podamos avanzar, incluso sin modificaciones legales, sino que por la vía de una adecuada coordinación, protocolo y algunos cambios a lo mejor reglamentarios. Sí, pero que voy a terminar y le doy la palabra al tiro. No he terminado todavía. Ya, entonces, yo creo que sería importante, si le parece a la comisión, que lo que podamos hacer es invitar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL y al ministro de Justicia, ¿ya?, para una sesión que acordemos, para que nos puedan informar respecto de qué es lo que ha ocurrido con esto, cómo están garantizando ambas instituciones, una de la cual depende el Gendarmería y la otra la que tiene el mandato constitucional de implementar los procesos electorales, para poder garantizarle a todos los ciudadanos, incluso aquellos que están privados de libertad y que no tienen sus derechos ciudadanos suspendidos, el ejercicio de ese derecho político que es el derecho a sufragio. No sé si le parece a la comisión que podemos fijar. ¿Le parece? Sí, presidente, tiene una pura duda nomás. Sí, Que yo creo por que supuesto, usted me la puede diputado resolver. Mosque, le ofrezco la ¿Por qué palabra. llega este tema a la comisión? Tal como lo señalamos al inicio de la sesión, diputado, No, sí, está muy bien. Usted ayer lo que estuvo, ocurre ¿no? es que... no, ya está con permiso sin goce. Con asueto. Ah. No era por eso mismo. No, tenía otra responsabilidad. Hay un set, un set muy famoso, ya, muy bueno, en Colonia Mendoza. Un ejemplo de rehabilitación y reinserción. Antiguamente estaba el penal Victoria, que era exactamente lo contrario, cuando usted era un niño. Exactamente. Era De un castigo, niño era de castigo, Era un sí. niño de pecho en esa época. Así es, de castigo. Bueno, pero ya. repítame nuevamente. No. Lo que ocurre es lo siguiente, que acá el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica, no era muy buena la universidad, pero de todas maneras teníamos que invitarlo igual, ¿ya? Esa repasada está gratis. Esa está de más, la repasamos. No. Muy buena universidad, a pesar de que... No tan buena como la Chile, pero buena universidad. Eso sería todo. Nos pidieron que los recibiéramos porque ellos querían justamente mandar una carta hace ya un buen tiempo para ser recibidos por la comisión Por este tema. por este tema, para poder... Y la verdad es que nosotros los invitamos y ellos se excusaron. ¿Ya? Pero de todas maneras el Instituto de Derecho Humano, el INDH, al estar enterados de que íbamos a tratar este tema, ellos pidieron asistir porque también han estado involucrados en este tema. Y por eso entonces que hemos escuchado a nuestro director del INDH y quienes de alguna manera provocaron esta sesión no están presentes. ¿Ya? Eso. ¿Le quedó clarito? Y hay tantas mociones pendientes, qué raro. Ya. Pero invitemos a los ministros, al ministro y al ministro de Justicia y al señor de Santa María. ¿Y por qué no aprovechamos en esta invitación que vamos a hacer respecto al capítulo? Pero si, disculpa, pero si presente, sí, prendré- sí. No, le iba a sugerir que como lo vamos a invitar al señor ministro, al ministro de Interior, no he dicho nada, presidente. ¿Puede ir a audiencia de otras cosas para usted también? Pero por supuesto, pero quiero solo recordarle que hubo un acuerdo de la comisión de recibirlo, ¿ya? En su momento cuando se dio cuenta. La Católica siempre cuenta. Cuando se dio cuenta. Y es más, creo que por eso usted propuso que lo recibiéramos. Bueno, entonces someto a consideración de la comisión el acuerdo de poder fijar en alguna fecha en que sea posible, que además entiendo que el director del CERVEL debe estar estos días, al director del CERVEL, o al presidente del Consejo Directivo del CERVEL y al ministro de Justicia. Así se acuerda. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.